Iniciamos una serie de 3 domingos a partir del domingo anterior acerca del gobierno de la iglesia, un tema que es supremamente importante para la iglesia, y veíamos cómo la palabra de Dios establece ese gobierno. Lo que queremos es transmitir lo que Dios dice en su palabra acerca del gobierno de su iglesia y cómo es que funciona ese gobierno dentro de la iglesia. Hoy vamos a enfocarnos en lo que se llama los diáconos de la iglesia. Y la palabra diácono simplemente significa servidor, servidor. Y vamos a ver cómo nosotros de una u otra manera también estamos llamados a servir. Eso no es solamente responsabilidad de unos pocos, el servicio dentro de la iglesia, sino que es responsabilidad de todos nosotros, porque hacemos parte de un cuerpo vivo donde Jesús es la cabeza de la iglesia. Quiero, a manera de introducción, que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y he llamado esta enseñanza, le he puesto este título: el gobierno bíblico de la iglesia de Dios, llamados a servir. Pero quiero que a medida que escuchamos la palabra del Señor, pensemos en lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Esto es cómo Dios quiere hablar a cada uno de nosotros en cuanto al servicio. Marcos capítulo 10, versículo 42, y vamos a leer hasta el 45. Dice así: mas Jesús, llamándolos, les dijo. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, llamándolos. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién está llamando? A sus discípulos. Cada uno de los que estamos esta mañana aquí somos llamados por Él, primero a la salvación y luego Él nos llama también al servicio. Llamando a sus discípulos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Está haciendo un paralelo y les dice: mira, en el mundo los hombres que gobiernan, los hombres que tienen autoridad, lo hacen de una manera en que se enseñorean del pueblo, ¿cierto? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Dice en el verso 43, pero no será así entre vosotros. Dentro de la iglesia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, no se gobierna así, no se enseñorea, no se ejerce potestad humana. Dice, entre vosotros no será así. Y si no es así, entonces ¿cómo? ¿Cierto? Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande será vuestro, se pone al servicio de los demás. Dice en el 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Una vez más, en el mundo vemos a aquel que quiere ponerse de primeras, a aquel que quiere ser el más grande, a aquel que quiere sobresalir sobre los demás, a aquel que quiere tener la autoridad sobre los demás, y lo hace imponiéndose, lo hace ejerciendo potestad, dominio, control absoluto sobre los demás. Pero el Señor dice: entre vosotros, dentro de mi iglesia, no será así, no será así. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y finalmente nos da la razón. ¿Por qué? Dice en el verso 45, porque el Hijo del Hombre, que es este mismo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y qué precioso es esto, porque ahí está la motivación, ahí está el centro de todo esto. El Hijo del Hombre, Jesús, siendo quien era, el Hijo de Dios, el amado del Padre, se humilló, vino a este mundo, se hizo hombre. ¿Y a qué vino a ser hombre? Para servir, ¿cierto? Y dice, vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Eso significa que Jesús vino
y en ese servicio, en ese camino de servicio, se convirtió en nuestro Salvador. Y eso es lo más maravilloso, es la noticia más grande que puede recibir cualquier persona, que Jesús sea su Salvador. Y para Dios el Padre eso lo era todo. No había manera de que el hombre fuera redimido de su pecado, de que el hombre que estaba separado y apartado de Dios pudiera tener de nuevo comunión con Dios, si no era porque Cristo saldara la deuda que el pecado había traído sobre el hombre. Vino para dar su vida. Y estamos hablando de un sacrificio, de un servicio que no es cualquier servicio, es un servicio sacrificial, es un servicio que lo da todo, es un servicio que lo entrega todo. Y dado que Jesús lo dio todo como siervo, nos llama a servir. Dado que Jesús nos da ejemplo de servicio, nos llama a ti, a cada uno de nosotros a servir. Entonces, siempre que tú vayas a servir, piensa primero, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque quieres ser el más grande? ¿Lo haces porque quieres ser el primero? ¿Lo haces porque quieres tener el control? ¿O lo haces porque entiendes que Jesús es tu Salvador? Que Jesús nos ha dado ejemplo. Y si Él lo hizo por mí, ahora yo lo voy a hacer por amor a mis hermanos. Entre nosotros no será así. No se gobierna la iglesia imponiéndose. No se gobierna la iglesia donde 2 o 3 personas se levantan para imponerse y ejercer potestad. No. Lo hacen porque aman a Dios, porque conocen a este Dios que les ha amado, les ha salvado y ahora quieren servir. Y aquí, como dice, lo hacen con humildad, lo hacen viendo a aquel que se humilló por nosotros. Entonces, con esta introducción, mis hermanos, quiero que nos vayamos. Pablito, si me ayudas. Tengo aquí 5 puntos que vamos a pasar en esta media hora tal vez. El origen y el propósito de los diáconos. Hoy vamos a hablar acerca de los diáconos, que como les dije, esa palabra significa servidor. El perfil del servidor, el modelo de liderazgo bíblico en la iglesia, los pilares del servicio de los diáconos y finalmente unas conclusiones. Entonces vamos al primer punto, el origen y propósito, y para eso vayamos al libro de Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Esto para ponernos en contexto de cómo fue el origen de estos diáconos, ¿cierto? De estas personas llamadas a servir. Recordemos que el libro de los Hechos es un libro que nos va a recordar la obra del Espíritu Santo. Una vez que el Señor Jesús sube al cielo, desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes, se forma la iglesia y arranca una manera muy especial como Dios va llamando a judíos y a griegos que no conocían del Señor, los va acercando y el mensaje de salvación les va atrayendo y estas personas van formando parte de la iglesia local. Voy a leerlo en esta nueva versión internacional que me parece que tiene un sentido muy especial. Dice en el verso 1, al multiplicarse los creyentes, si recordamos, por ejemplo, cuando Pedro hace su primer discurso, ¿cuántas personas se convierten? Más de 5,000 personas, ¿cierto? Y más adelante Pedro hace otro discurso y otros 4,000 se convierten. Y dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas y que eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Resulta que parte de esa primera iglesia que se estaba formando estaba conformada por muchas personas necesitadas, y aquí nos habla en especial de unas mujeres viudas judías y viudas griegas, ¿cierto? Y parece ser que habían unos recursos que eran limitados para atender las necesidades de estas mujeres viudas. ¿Y por qué estaban viudas esas mujeres? Bien, parte de esto es porque sus esposos morían, muchos de ellos iban a la guerra,
¿cierto? Estamos hablando del Imperio Romano, ¿cierto? Y muchas de ellas quedaban desatendidas. Y una mujer viuda, pues es muy triste su situación, pero también mira cómo Dios protege y ama, y siempre en la Biblia lo vemos, ama a las mujeres viudas, ¿cierto? Y estas mujeres que se están acercando al cristianismo, entonces empiezan a ser atendidas, pero parece ser que los recursos no están faltando. Y entonces como que se está dando prioridad a ciertas viudas, las viudas judías, pero las viudas griegas no eran atendidas. Yo me imagino, hagamos de cuenta aquí este local, ahí como lo veíamos un poco ahí en la foto, no se alcanza a ver mucho, pero ya quisiéramos tener un local así. Yo decía, mira, un espacio así, donde habían muchas mesas, las mujeres venían, ¿cierto? Y recibían su mantenimiento, tal vez su desayuno, su almuerzo, su cena, y ahí hay un grupo de personas ahí atendiendo. Seguramente afuera quedaban otros grupos de personas sin poderse atender, ¿cierto? Y algunos tal vez decían, venga, que entren primero las viudas de nosotros los judíos, ¿cierto? Pero dejemos de últimas las mujeres griegas, ¿cierto? Estas viudas griegas. Y entonces eso generó, dice en la Reina Valera, murmuración, ¿sí? Murmuración, queja. Y eso es tremendo. En una iglesia, cuando hay murmuración, cuando hay queja, eso causa división, ¿sí? División. Y entonces estamos hablando de un problema que no era nada pequeño, ¿cierto? Dice en el verso 2, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo ¿a qué cosas? A la oración y a la enseñanza de la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron las manos. Verso 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. 3 cosas a resaltar en este pasaje. Lo primero, el problema. Dice, el problema pues era la queja, ¿sí? Por discriminación en la distribución de comida que amenazaba con dividir la iglesia. Era un tema no menor, ¿sí? Era un tema no menor, porque esto podría afectar terriblemente la iglesia, ¿cierto? Y entonces surge una solución. A los apóstoles dirigidos por el Señor dicen, bueno, nosotros no podemos abandonar nuestra principal responsabilidad, orar y predicar la palabra. No podemos ponernos también a servir a las mesas, como lo vemos allí en la gráfica. No podemos hacerlo, porque si lo hacemos, vamos a descuidar lo más importante, que es la oración y la enseñanza de la palabra. Si no podemos enseñar la palabra de una manera correcta o no tenemos el tiempo adecuado para prepararnos, pues se va a afectar la iglesia. Y muy sabiamente entonces dijeron a la iglesia, bueno, escojan 7 hombres. Pero miren lo interesante, no era cualquier hombre, llenos del Espíritu Santo. Póngase usted a pensar, ¿cuántos de nosotros a la semana de pronto vamos a un restaurante, ¿cierto? Y nos sentamos a comer y viene el mesero, ¿cierto? Buenas tardes, ¿qué va a pedir, no? Y toma nuestro pedido y va a la cocina y al rato viene y nos sirve el plato que hemos pedido, ¿cierto? Y uno dice, pues estos hombres dice que eran llenos del Espíritu Santo. ¿Se necesitaría ser llenos del Espíritu Santo para pasar un plato a una mesa? ¿Se necesitará estar lleno del Espíritu Santo para coger una escoba
y barrer. Se necesitará estar lleno del Espíritu Santo para servir un tinto. Se necesitará estar lleno del Espíritu Santo para orar por una persona, para aconsejar a alguien. Y la respuesta es, en la iglesia del Señor se necesita la llenura del Espíritu Santo. Porque vamos a ver también que no se trata de tener habilidades físicas, no se trata de, que no las desprecia el Señor, pero estamos hablando de que el fondo de esto era la murmuración, el fondo de esto era la queja. Entonces yo me imagino a estos hombres llenos del Espíritu Santo sirviendo a estas mujeres viudas. Y entonces las mujeres viudas griegas y gentiles comentando tal vez en la mesa. Pero si escucharon, si vieron, fulano hizo esto, fulano hizo lo otro, o mira lo que está pasando allá afuera con estos que no pueden entrar. Y estos hombres que están aquí están escuchando y entonces están mediando, ¿cierto? Están diciendo, bueno, esto es real, pero lo más importante aquí es estar unidos, lo más importante aquí es saber quién nos salvó, lo más importante aquí es ver cómo el Señor está proveyendo para que nosotros, ustedes puedan cubrir sus necesidades. Oremos para que el Señor siga a través de este ministerio usándolo para su gloria. Se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Y mira cómo fue la respuesta al final, el resultado. Y es que al delegar el servicio práctico a los hombres llenos del Espíritu Santo, la queja cesó, la armonía regresó y la palabra de Dios siguió creciendo. ¡Qué maravilloso! No hubo división en la iglesia, no se pusieron los dos bandos, como va a haber esta tarde, ¿no? O es español o es argentino, ¿cierto? No, había unidad, había amor, había armonía, y los apóstoles se dedicaron a lo que tenían que hacer, a la oración y a predicar la palabra, y como resultado otros se agregaron. Si ya había 9,000, yo no sé cuántos más, pero eran muchos. ¿Por qué? Porque cada uno estaba haciendo su parte. Bien, y ahí entonces es el origen de ese servicio de estos hombres guiados por el Espíritu Santo. Estos hombres, también tengo que decir, estaban sujetos a la autoridad de los apóstoles, ¿sí? No hacían las cosas por su propia cuenta, estaban sujetos a la autoridad de los apóstoles. Bueno, pasemos al segundo punto, que es el perfil del servidor. Primera de Timoteo 3, 8 al 11, vamos a leerlo. Primera de Timoteo 3, ahí más adelantico. Como les mencionaba, no se trataba de cualquier tipo de personas, y aquí también la palabra de Dios es clara al establecer cuál es ese perfil de esas personas. Primera de Timoteo 3, 8 al 13 dice: los diáconos asimismo, en los primeros versículos está hablando de los requisitos de los ancianos, y luego está pasando a los requisitos de los diáconos. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estas cualidades se pueden resumir en tres aspectos. Un primer aspecto, Pablito, es la santidad en lo cotidiano. ¿Y eso qué significa? Que eran personas respetables, que eran personas honestas, libres de adicciones, y que su manejo financiero era íntegro, ¿sí? Para Dios, dice allí, para Dios, la verdad es que Dios prioriza el carácter espiritual de los diáconos por encima de las habilidades técnicas. Se necesita tener unas características, un carácter especial dado por Dios, pero ese carácter se va formando, ese carácter Dios lo va formando en la vida de estos hombres, de los ancianos y de los diáconos. Entonces, la santidad en lo cotidiano. No voy a entrar a detallar
cada una de estas porque lo vamos a hacer el próximo domingo viendo ya en detalle cada una de estas características para los diáconos y para los ancianos, pero en general, santidad en lo cotidiano, respetables, honestos, libres de adicciones y manejo financiero íntegro. El segundo aspecto, el evangelio en el hogar. Dice acá, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Dice, su vida familiar es un reflejo visible de su madurez espiritual. Hay congruencia. No solamente es lo que se ve aquí dentro de la iglesia, es también la manera en que vivimos en nuestros hogares, la manera como ejercemos nuestra madurez y nuestro liderazgo con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y finalmente está la doctrina vivida, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia y que sepan, o más bien que conozcan también la palabra del Señor, sin que necesariamente tengan que predicar la palabra del Señor, que va a hacer una diferencia con los ancianos. Los diáconos son llamados al servicio, más a la acción, pero digamos que de manera prominente los ancianos son los llamados a la predicación, a la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, en estos tres aspectos se resume ese perfil del servidor: santidad, el evangelio vivo en su hogar y una doctrina vivida en todas las áreas de su vida. No son cualquier tipo de personas. Un tercer aspecto, el modelo de liderazgo bíblico en la iglesia. Y ahí tenemos una verdad: todos somos siervos en el cuerpo de Cristo. Y acá entonces quiero ir ya resumiendo lo que hemos venido hablando estos 2 domingos. El primer punto allí, Pablito. Entonces están los ancianos aprobados. Generalmente, o más bien lo que la palabra de Dios nos explica o nos expone en cuanto a lo que ellos hacen es orar, enseñar la doctrina, transmitir la visión, guiar, equipar, evaluar. Son principales funciones de los ancianos. Luego están los diáconos. Estos diáconos son asistentes de estos ancianos, no porque hagan lo mismo, sino porque tienen un apoyo, son apoyo para los ancianos. ¿En qué áreas? ¿En qué funciones? Asisten a los ancianos coordinando, facilitando, organizando, comunicando, sirviendo. La palabra de Dios no nos da funciones o tareas específicas para los diáconos, pero en general los diáconos están allí para hacer las manos de los ancianos, ¿sí? Para coordinar, facilitar, organizar, comunicar y servir. Ahorita les voy a mostrar en la siguiente lámina ya cosas más concretas de lo que hacen los diáconos. Luego está los santos, nosotros, los creyentes. Como les decía, esto no solamente para ancianos y diáconos, sino que nosotros también, como parte del cuerpo de Cristo, somos llamados de la siguiente manera. Dice Efesios 4:12, quiero que busquemos ese pasaje ahí más atrasito de Timoteo. Efesios 4:12 también está hablando del gobierno de la iglesia. Dice lo siguiente. Bueno, desde el 11 leamos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde aparecemos cada uno de nosotros también como parte de la iglesia, y es que la obra de Cristo es la obra de todos los santos, ¿sí? Dado que Jesús murió por nosotros, dado que Jesús se entregó por nosotros en la cruz, dado que Jesús es nuestro Salvador, ahora nosotros queremos servirle, ahora nosotros queremos ser instrumentos de Dios, ahora nosotros queremos ser las manos de Dios, ¿cierto? En este mundo. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia nos habla de los unos a los otros, no sé si se acuerdan, tenemos muchos pasajes, los unos a los otros. Dentro de esas cosas que están, amarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros, servirnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, orar unos por otros y soportar las cargas los unos
de los otros, ¿cierto? Ahí cabemos todos, ¿sí? Y es muy importante en esto del servicio, como les decía, no solamente es tarea de los ancianos y los diáconos cumplir las diferentes funciones dentro de la iglesia local, que es un organismo vivo, sino que todos como parte del cuerpo somos llamados por Dios a servirnos unos a otros. ¿Con qué propósito? De edificarnos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, ahí no se ve muy bien, pero el resultado, perdón, voy a mirar acá. El resultado final es una iglesia saludable y en crecimiento. Lo vemos ahí en el verso 16, ahí en Efesios 4, 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Cada vez que oramos por alguien, cada vez que podemos servir a un hermano, cada vez que podemos soportarnos, apoyarnos, animarnos, lo estamos haciendo y eso el Señor lo bendice. ¿Y cómo lo bendice? En que crecemos espiritualmente, en que otros van a ver eso, ¿cierto? En que nos vamos a edificar, que eso nos va a unir mucho más como iglesia, ¿cierto? Y al estar unidos, Dios bendice eso. Dios no solamente nos bendice a nosotros, sino que usa el testimonio de la iglesia para que otros sean añadidos al cuerpo de Cristo. Amén. Bien, pasemos al cuarto punto, pilares del servicio de los diáconos. Entonces dice allí, sirviendo donde más se necesita. Y yo quisiera que cada uno de nosotros pensáramos esta mañana. Leíamos en Hechos 6, estas mujeres viudas griegas que estaban siendo desatendidas tenían una necesidad muy importante, que era una necesidad física, ¿cierto? Era alimento para su mesa. Piensa tú esta mañana, ¿cuál es esa viuda? ¿Sí? ¿Cuál es esa persona? ¿Cuál es esa área de servicio que el Señor quiere mostrar para que atendamos esa necesidad? Dice, sirviendo donde más se necesita. Los diáconos fortalecen el ministerio de los ancianos al asumir responsabilidades operativas, facilitando el cuidado integral de la grey y permitiendo que la iglesia, digamos, crezca espiritualmente y permanezcan los ancianos pues enfocados en la oración y la enseñanza de la palabra. Tenemos aquí básicamente 4 áreas o 4 pilares. Un primer pilar se llama mantener la unidad. Así como estos 7 hombres allí en el libro de los Hechos servían a las mesas, pero no era solamente la labor simple de servir un alimento, sino de guardar la unidad de la iglesia. Así es un área de servicio de los diáconos. Mantener la unidad, dice, promover la armonía, coordinación y trabajo en equipo entre todos los ministerios y la congregación. Mis hermanos, somos humanos y siempre vamos a tener diferencias, siempre. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado quejas? Dijimos, bueno, no tengamos refrigerio a la mitad del servicio, dejémoslo para el final. Y ¿saben? Hubo quejas, ¿cierto? A mí no me parece que era mejor antes. Y entonces empiezan a haber quejas, murmuraciones, ¿cierto? Y ahí tienen que haber personas llenas del Espíritu para guardar la unidad. Está bien que esas situaciones se presenten, no decimos que no se van a presentar, se van a presentar. Y porque sabemos que se van a presentar, pues nos toca estar atentos. ¿Qué vamos a hacer tal actividad? Y entonces el uno piensa una cosa, el otro piensa otra, uno quiere hacer una cosa, el otro quiere hacer otra. Pues nos toca velar por la unidad, hacer acuerdos, hacer consensos. Es parte de los diáconos, escuchar atentamente y velar por la unidad. ¿Qué surgen diferencias? Somos humanos. Un hermano peleando con otro hermano, una discusión,
o no estamos de acuerdo de pronto en algún tema de la doctrina, hay diferencias, ¿cierto? Entonces alguien tiene que entrar a mediar, a escuchar, a orar por estas cosas. Un segundo pilar es los temas de misericordia. Servir y atender las necesidades físicas y emocionales y espirituales de la grey con compasión, ¿sí? Y en eso, mis hermanos, se necesita sabiduría del Señor, ¿sí? Para atender esas necesidades físicas, emocionales y espirituales. Hay personas más atentas a las necesidades físicas. Yo a veces estoy en mi casa, me acuesto a dormir y mi esposa, Germán, mira que fulano o fulana pasa esta situación. Yo no tenía ni idea, ¿sí? Surge una necesidad, un medicamento, una enfermedad, un examen, yo no tenía ni idea. Pero hay personas que están ahí, atentas, ¿cierto? Germán, mira, tal persona está deprimida, una necesidad emocional. Entonces, Dios pone eso en los corazones, ¿cierto? Esa misericordia, ese amor. O necesidades espirituales. Tal persona no está llegando a la iglesia, no está viniendo frecuentemente, se está apartando. Y ni siquiera eso, a veces en nuestro propio hogar como familia, nuestros hijos, ¿cierto? Van poco a poco como alejándose o descuidándose en su comunión con el Señor, o nosotros como pareja nos estamos descuidando y necesitamos de la ayuda, necesitamos del consejo, necesitamos del hermano que nos escuche, que nos atienda, que nos aconseje. Ahí está la labor del hombre lleno del Espíritu Santo en esta área de misericordia. Está la parte también logística, organizar, planificar, facilitar los recursos y procesos para el buen funcionamiento de la iglesia. Qué bueno cuando venimos el domingo y uno dice, bueno, ¿dónde está mi puesto? Porque casi todos ya tenemos nuestro puesto aquí, ¿no? No porque está escriturado, pero si alguien se sentara en el puesto de Martín, venga, ese es mi puesto, ¿no? Entonces, todos como que ya sabemos dónde nos ubicamos y sabemos cuál es mi puesto y sabemos que el puesto va a estar ahí. Pero alguien tuvo que haber planeado quién va a poner esa silla este domingo, quién va a servir esa aromática, ¿cierto? ¿Quién va a traer los elementos de la cena? ¿Quién va a cargarse? ¿Dónde está el bafle? Aquí este bafle que pesa. ¿Quién va a cargarse ese bafle para que esté puesto ahí y ustedes me puedan escuchar esta mañana? ¿Quién va a instalar los cables para que esto funcione? Tantas labores, ¿cierto? Que a veces pasamos por alto, pero se hacen. ¿Y por qué se hacen? Por amor. Se hace porque lo necesitamos, se hace porque somos un cuerpo vivo, se hace porque, gracias a Dios, porque hay el hermano que lo hace. ¿Sí? Amén. Es muy importante estas labores logísticas. Finalmente está el tema financiero, administrar con sabiduría y transparencia los recursos que Dios provee a la iglesia. Por eso también se necesita probar a estas personas que van a administrar esos recursos. Si yo fuera un ladrón y me ponen de tesorero, pues sí, como que no, como que no sería correcto, ¿no? Si no soy un buen administrador del dinero, si me están llamando todo el tiempo del banco, ¿no? O me están buscando porque estoy endeudado y me buscan por ahí porque no he pagado mis deudas y yo soy el tesorero de la iglesia, pues como que no. Entonces se necesita esa congruencia, ¿cierto? Yo no les podría hablar a mis hermanos hermanos, la necesidad de ofrendar, si yo no ofrendo, ¿cierto? Me quedaría mal, ¿cierto? Hermanos, vamos a orar, si yo no oro, ¿sí? Entonces, ahí es donde el carácter que Dios desarrolla en cada uno de nosotros es muy importante, porque eso es lo que nos da autoridad y eso es lo que nos da, la autoridad de parte del Señor para hablar las cosas con humildad, con amor, pero de manera bíblica, ¿cierto? Sabiendo a quién servimos. No para, la iglesia del Señor no es para nosotros, o sea, no es para nosotros en el sentido de sacar pecho y decir, uy, mire mi iglesia. No, es la iglesia del Señor. Él es la cabeza.
Nosotros simplemente somos siervos, donde cada uno estamos ocupando nuestro lugar. Bien, un último punto que tengo aquí, que son las conclusiones. Sí, bueno, entonces tengo como a manera de conclusión y de resumen de lo que hemos visto en estos 2 domingos. Lo primero es que los diáconos, al igual que los ancianos proveedores, ocupan un cargo, posición oficialmente reconocida en la iglesia local. O sea, Dios ha establecido un gobierno y ese gobierno de la iglesia requiere de ancianos y requiere de diáconos. Nosotros hoy día no tenemos ese reconocimiento todavía, pero por eso quisimos hablar lo que la Biblia dice y enseña en cuanto a esto, porque queremos hacer este proceso para que la iglesia reconozca, identifique ese rol de ancianos y ese rol de diáconos. Los diáconos están subordinados a los ancianos y son sus asistentes. Los diáconos deben cumplir con ciertos requisitos bíblicos que son similares a los requisitos de los ancianos, que los vimos en cuanto a su carácter, ¿cierto? 4, los diáconos como los ancianos deben ser examinados públicamente en cuanto a sus calificaciones y aptitudes para el cargo. Lo leíamos ahí en 1 de Timoteo, que deben ser probados, ¿sí? Y esto tiene que ser público, ¿sí? Es público. Por eso la necesidad de que la iglesia conozca cuáles son esos requisitos, porque nosotros necesitamos ver esas características, esas cualidades en el carácter de estas personas para decir, estamos de acuerdo, ¿sí? Para decir, orar al Señor para que estas personas sean levantadas y sean puestas en este lugar. 5, a diferencia de los ancianos, los diáconos no están obligados a la predicación y a refutar a los falsos maestros, pero sí deben conocer la palabra del Señor de una manera que les permita ser sabios. 6, a los diáconos no se les da una lista específica de responsabilidades. Los ancianos determinan las responsabilidades de los ancianos determinan las responsabilidades de los diáconos. Y finalmente, los diáconos pueden ganar un respeto notable en la congregación, ¿sí? Es honroso poder ocupar una posición de estas, pero qué responsabilidad también delante del Señor. Quiero terminar con la siguiente imagen. Plantear unos retos y son los siguientes. Primero, identificar cuál es el área de servicio donde Dios te ha llamado. Puede ser mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores, varones. ¿Cuál es el área del servicio donde Dios me ha llamado? ¿Cuál es esa viuda que Dios quiere que yo atienda con más necesidad? Segundo, identifica qué te ha dado Dios para servirle en su obra, que contribuya a la unidad y edificación de la iglesia, no a la murmuración. Antes de que yo me ponga a hablar y a criticar, ¿qué es lo que Dios me ha dado? ¿Sí? Y eso que Dios me ha dado, ¿cómo lo estoy usando? ¿Cómo lo estoy poniendo al servicio del Señor para favorecer la unidad de la iglesia? Tercero, reconoce y agradece a Dios los dones y talentos que Dios ha dado a los creyentes y cómo esto te ha ayudado a crecer espiritualmente. Mis hermanos, no hacemos lo que hacemos para que nos feliciten, ¿cierto? No hacemos lo que hacemos para recibir gloria. Hacemos lo que hacemos por obediencia al Señor. Pero mis hermanos, gracias a Dios por el hombre que se para aquí el domingo, que estudia durante la semana y viene a traernos una palabra de Dios, viene a traer una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza, a veces una palabra de exhortación, pero lo necesitamos. Gracias a Dios por los maestros de escuela dominical. Si tú eres papá de un niño, de vez en cuando podías dar las gracias a las personas, a los maestros que no están aquí el domingo porque se van a hacer la clase con los niños. Gracias a Dios por las personas que están atentas a las necesidades físicas de las personas, que van y compran en un mercado y lo comparten con su hermano, que van y visitan al hermano cuando está enfermo, que lo llaman por teléfono, que le escriben por el celular, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cierto? Gracias, porque esos son dones que el Señor ha dado a la iglesia y qué bueno poderlo reconocer y agradecer. Si aún no es claro para ti el tema del servicio,
Busca consejo de un hombre maduro, ¿cierto? Y que te ayude a involucrarte. No te quedes, como decimos, ahí en la banca, ¿cierto? No te quedes sentado, ¿cierto? Pasa a la cancha de juego, ¿no? Involúcrate, involúcrate. Eso de verdad hace la diferencia. No es lo mismo uno venir domingo tras domingo y escuchar prédica tras prédica ahí como en la actitud de espectador, ¿no? La diferencia está cuando yo estoy haciendo algo que favorece la unidad, que edifica, que puedo mostrar el amor de Dios, lo que he recibido de Él lo puedo dar a otro. Ahí estoy creciendo espiritualmente. Y finalmente, oremos por este proceso de reconocimiento de ancianos y diáconos dentro de la iglesia. Algo que estamos orando y que, si Dios permite, vamos a iniciar este proceso en este semestre. Finalmente quiero terminar con esta ilustración que no es tan buena, pero se las voy a mandar a su celular para que luego aquí como que ustedes puedan borrosamente, ¿cierto?, verlo, pero es una imagen que me impactó y resume todo esto. Y este es un barco, un gran barco, ¿cierto?, que va llegando a un puerto, ¿sí? Y en ese barco, ¿quién está dentro de ese barco? Personas, ¿cierto? Y hay diferentes roles dentro de ese barco. Y entonces, por un lado está el puente de mando, ahí hay dos personas. Entonces, ¿cuál es la función de ese puente de mando? Dice, se ocupan de la navegación, de la planeación del viaje y de la supervisión o vigilancia de lo que está pasando dentro del barco. Y ahí está pues el capitán y su primer oficial, podríamos decir el anciano y el diácono, ¿sí? Están ahí, atentos, supervisando, mirando que el rumbo va bien. Si viniese una tormenta, tendrían que tomar una decisión. Si hubiese un riesgo, tendría que tomar una decisión, pero están allí para anticiparse a los riesgos que están pasando. Por otro lado, está la sala de comunicaciones, ¿cierto? Y entonces el barco no está solito en el mar, necesita recibir información, necesita también enviar información. Está la sala de comunicaciones y ahí hay personas que están en ese lugar. Por el otro lado está la cubierta de proa. Ahí en la cubierta de proa hay unos hombres que no recuerdo cómo se llaman, contramaestre se llaman, contramaestre, y estas personas son las que se encargan de que cuando el barco llega al puerto, amarran el barco para que quede seguro, o cuando van a salir del puerto, pues desamarran el barco, ¿sí? Pero se ocupan de amarrar y desamarrar, y esa labor es bien importante. También tenemos una enfermería dentro del barco. Algún marinero pues puede en su viaje enfermar, y entonces hay alguien que le puede atender y también hacer sus primeros auxilios, la atención médica, el monitoreo de su salud. También hay una operación encubierta que es todo el tema del manejo de la carga. Este gran buque que está allí lleva una cantidad de carga que alguien tiene que ocuparse de cómo distribuir la carga dentro del barco. También está la preparación de la comida. Hay un chef ahí en el barco, ¿sí?, que se ocupa de preparar los alimentos, que se ocupa de el aprovisionamiento de las cosas que se necesitan llevar en el barco para alimentar a esos hombres. También hay una parte importante que se llama la operación y mantenimiento de los motores. Hay unos mecánicos, hay unos eléctricos, hay unos soldadores que están allí vigilando que esos motores y estos equipos estén funcionando correctamente. Y finalmente hay un gimnasio y recreo para que también los marineros no se aburran ahí en ese viaje, sino que también puedan ejercitarse, y ahí hay personas entrenadas, ¿sí? Me gustó esa ilustración, porque imagínense ustedes el capitán y su primer oficial haciendo todas las cosas. ¿Podrían? Sería imposible, ¿no? Córrale a atender las comunicaciones, córrale a hacer la comida, córrale a descargar, córrale a anclar el barco, córrale. Imposible, no se puede. Cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su parte. Y en la iglesia del Señor es así, cada uno tenemos nuestra parte. Dios ha establecido ancianos, diáconos y los santos, la iglesia del Señor, donde nosotros también todos somos llamados a servir. ¿Con cuál motivación? Dado que Cristo murió por nosotros, dado que Él se entregó, lo dio todo, dio su vida para rescatarnos
del pecado y darnos vida eterna, por eso es que podemos servirnos los unos a los otros. Amén. Oremos y damos gracias al Señor. El próximo domingo, si Dios permite, entonces estaremos ya mirando más en detalle esas características, esas cualidades de los ancianos y los diáconos, y bueno, haremos un taller también bastante especial en ese sentido. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros, Señor, para servirte, Señor. Servir por amor, servir porque tú, Señor, has sido nuestro ejemplo. Servir, Señor, porque nos has amado tanto que no quisiéramos otra cosa, Señor, sino decir, Señor, aquí estamos, aquí están nuestras vidas, usa nuestras manos, usa nuestros pies, usa nuestros labios, Señor, que tú seas en nosotros, Señor, para que podamos servirte de la mejor manera, Señor amado. Padre, que podamos seguir entendiendo estas cosas, la importancia, Señor, de este gobierno bíblico en tu iglesia, Señor. La importancia, Señor, del reconocimiento de los ancianos, hombres que se dediquen a tu palabra, a preparar tu palabra, Señor, a estar en tu palabra, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Hombres que se dediquen también a orar, Señor, a interceder por tu iglesia, bendito Señor. Oramos, Señor, por esos asistentes de estos ancianos, Señor, diáconos, hombres que tú vas preparando, Señor, en su carácter, para servir de diferentes maneras, en la parte logística, en la parte financiera, en la parte de la misericordia. Oh Señor, te pedimos que tú levantes especialmente estos hombres, Señor, que han de tener este carácter y han de apoyar, Señor, a los ancianos en esa labor. Y también por cada uno de mis hermanos, Señor, para que cada uno de nosotros sepamos qué lugar ocupamos dentro de este cuerpo, Señor, y asimismo poder servirnos mejor unos por otros, guardando la unidad de tu Espíritu Santo, Señor, y finalmente creciendo, y finalmente, Señor, que proclamando tu nombre para que muchos, Señor, también esto sea testimonio, Señor, y la gente crea que tú vives en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.